Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un episodio más de Arsatenia. Como cada día nos encontramos aquí con mi compañera Romina Montaño. Romina Montaño, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Emocionada por el episodio del día de hoy. Tenemos una gran invitada. ¿Te gustaría presentarla? Claro que sí. Yo soy Diego Ruiz y en este episodio tenemos a la señorita Isabel Moncada. Bienvenida, Isabel. Gracias por lo de señorita. Señorita Isabel Moncada. Isabel bueno, pues es gracias por artista y diseñadora mexicana. Se desarrolla principalmente con proyectos de iluminaria, pero muy enfocada en procesos artesanales. Y pues nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, a mí también me da gusto estar aquí. Gracias por invitarme. No, pues para nosotros es un placer tenerla aquí. Nos gustaría empezar que nos platiques un poquito de quién es Isabel, ¿no? ¿Qué estudiaste? Tienes como 5 minutos para describirte. Bueno, pues soy gemela, y desde que yo recuerdo hago cosas con las manos, con mi gemela. Desde que éramos niñas siempre estábamos haciendo cosas con las manos y estábamos haciendo negocios también con eso, porque pues vendíamos las cosas que hacíamos y era como divertido. Después fuimos creciendo y conforme íbamos creciendo, y te estoy hablando de que teníamos 12 años, y entonces ya nos atravesábamos a la tlapalería a explorar qué podíamos comprar, yeso, clavos, herramientas. Y desde que yo recuerdo me encantan las herramientas, porque aparte mi papá, que también era muy handy, tenía como un espacio en la casa que lo tenía con herramientas, pues para hacer las cosas del hogar, pues, pero sí nos hizo nuestras camitas de niñas y todo eso. Entonces, de alguna manera ves y se te hace normal el construir cosas con las manos, ¿no? Claro que mi papá no nos dejaba agarrar sus herramientas, pero como eran épocas en que pues se daban mucho el juego y todo eso, bueno, pues veías cómo y te metías por y buscabas las herramientas cuando no estaban los papás, ¿no? Y después, poco a poquito, recuerdo la necesidad de ir encontrando herramientas más sofisticadas para ir logrando cada vez cosas más más complicadas, como, no sé, como que decías, quiero esto, pero ¿qué necesito? Y entonces, pasando el tiempo, yo quise estudiar arte, y bueno, en la época en la que yo quería estudiar no existía la carrera de diseño. Entonces, estudiar arte era como echarte un volado, porque era como pensar en, híjole, y vas a vivir de eso, y bueno, las típicas preguntas, ¿verdad? Y al mismo tiempo también me llamaba mucho la atención la psicología, la filosofía. Siempre he tenido, paralelo a mi inquietud como creativa, muchas preguntas de la vida, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Y todo, ¿no? O sea, ¿qué es esto de la vida? Entonces, bueno, Me pasa igual. ¿A ti te pasa igual, Romy? Entonces me gustó mucho siempre como toda la parte de investigación durante los estudios, pues, la carrera, la prepa. Y entonces cuando quise estudiar mi carrera y no estaba la carrera de diseño, tenía yo que elegir entre arquitectura, o sea, porque además yo quería estudiar en el ITESO, que estaba cerca de mi casa, que era una universidad con la que pues yo coincidía con la filosofía, ¿no? Y
Y quería yo decidirme entre arquitectura o psicología. Y entonces pensé, bueno, es que si la arquitectura por el lado creativo me va a dar algo, siento que a mí se me da más lograr como autodidacta, darle un cauce a todo lo que yo sé hacer con las manos. Y sin embargo siento que necesito un poco más de guía en la parte filosófica, entonces escogí psicología. Y la verdad, me ha encantado. Me gustó mucho estudiar psicología. Siento que me ha ayudado mucho a mi formación como persona. Me habría encantado también haber estudiado arquitectura. Creo que hubiera sido también muy, muy útil y muy padre. Pero finalmente la carrera que estudies, pues ya depende muchísimo de ti mismo, cómo te desarrollas, ¿no? Yo no pienso que la carrera define tu carrera. O sea, el estudio de tu carrera, pues es una herramienta más, pero al final te vas a dedicar a lo que eres, lo que ya traes dentro. Sí, ¿no? y en tarde o temprano lo vas Sí. a manifestar, ¿no? Sí, se te va a salir y te va a guiar y difícilmente vas a poder luchar contra él. Contra Como eso. nuestra amiga Ichel Yue, Ajá. que mandamos un fuerte abrazo, que ella era contadora y a los 30 años más o menos tuvo una crisis y ahora hace macramés. Y de Bueno, arte pues, textil. Bueno, macramés le queda corto. Sí, es arte Todo arte textil. ya es un artista textil y ya hace proyectos de alto formato y pues, ¿quién lo diría, no? Sí, ¿quién lo diría que pues estás como en un camino y a lo mejor, y como Michelle diciendo, toda su vida a lo mejor se ve en una oficina de Godín. perdón, y ahora, o sea, todo el chico dice que jamás se vuelve a ver en una oficina. y es que, exacto, aunque estés en la oficina de Godín, tarde o temprano te va a salir así como una cosa interna que te va a guiar y te va a llevar hacia donde tú ni planeabas, así como Ajá. Sí, te va a arrastrar. te va a Sí, arrastrar ¿verdad? al lado creativo. Curioso. A mí me pasó eso en CUSEA, justo cuando estaba Sí. estudiando economía. Y luego ya fue como ese despertar de que no manches, o sea, necesito estudiar algo de diseño. Y luego fue que llegué a artesanías, que también ni al caso de nada que pensaba de haber estudiado diseño de artesanías. Y ya me aquí ya 5 años como en el tema de las artesanías y ya no me veo como fuera de, o no veo por dónde se sale. Sí, a mí me gusta mucho. Bueno, para empezar, me costó mucho, me sigue costando trabajo enfocarme en una sola cosa porque son demasiadas las cosas que me apasionan y muchas las cosas Y una sola vida, ¿no? y que siento que puedo hacer. Es decir, empecé, estaba platicando ayer con mi hijo y estábamos hablando del fashion y que apasionante es y esto y lo otro. Y le decía yo, es que yo recuerdo que mi primera como manifestación de esa inquietud del fashionista, hice un vestido para mi Barbie. Y recuerdo que era común que tenía amigas que recortaban un calcetín y le hacían 2 hoyos y ahí metían a la Barbie. Ajá. Pero a mí me inquietaba como, está feo, está mal hecho, y entonces me puse yo a hacer mi propio vestido para la Barbie, cosiéndolo a mano, y un día me asomé a ver cómo mi abuela usaba la máquina y en cuanto se levantó me paré y le pasé la máquina al vestidito. Y entonces, bueno, después de eso hice pantalones para mí, o sea, bueno, años más tarde me hacía ropa yo o la transformaba. Este pantalón le voy a quitar, le voy a cortar, le voy a pegar y así. Ujú. Y sigo haciéndolo, me encanta. Y a veces me han dicho, oye, tú hiciste ese vestido, ¿por qué no te dedicaste a A la diseñar? moda. Ajá. Y yo, porque tenía que elegir. O sea, la verdad me habría encantado y me sigue gustando, pero también también construir cosas. Bueno, de hecho tuve que elegir iluminación porque empecé haciendo escultura. Entonces lo que sucedió mientras hacía escultura era que iba aprendiendo muchas técnicas. Porque luego además yo fui esa generación en la que hubo un brinco un salto cuántico en Guadalajara, de la vieja guardia
a la nueva generación de artistas de arte contemporáneo, ¿no? Entonces yo estuve como en ese cambio. Muy joven yo ayudaba a artistas que pues hacían como o pintura o escultura y eran artistas reconocidos aquí en Guadalajara. Entonces entraba yo a sus talleres, les ayudaba con las técnicas y yo pues encantada aprendiendo a usar herramientas como el grillo para trabajar los metales, la soldadora y bueno, aprendí a cortar metal, a soldar y también aprendí a tallar piedras, bueno, no a tallar, a lapidaria. Ajá. Lo que pasa es que había un artista aquí en Guadalajara, a lo mejor no han oído hablar de él, el Krepelin, ¿no? Krepelin. Bueno, Krepelin fue todo un personaje aquí en Guadalajara porque se vestía muy estridentemente y andaba por las calles, y se convirtió en un personaje que no podía fallar en las exposiciones, ajá. Y entonces llegaba y siempre quería como, pues estaba un poco loco, pero además le gustaba llamar la atención. Entonces, recuerdo una vez que llegó a una galería muy importante en Guadalajara en los 80s que se llamaba Magritte. El dueño de Magritte fue el que después hizo el Roxy, no sé si oyeron hablar del Roxy. Sí. Bueno, y entonces a esa galería llegó con un carrito de súper con una cabeza de cerdo cortada. Ajá. O sea, ahí la cabeza de cerdo. Y aquel hombre tenía unas rastas así. Y entonces, como era bastante pasado de lanza y no respetaba mucho los límites, bueno, no es que no los respetara, es que él era así. Y él se describía dadaísta. Y entonces la gente le tenía miedo, sobre todo las chicas le tenemos mucho miedo porque si se te acercaba era capaz de lo que se le antojara. Te podía desde agarrar y darte un beso o empujarte hacia algo, no sé. Entonces como había 1000 historias, las mujeres sobre todo le teníamos mucho miedo. Y un día me metí a una exposición y veo lo que hacía en piedra y era increíble porque era muy orgánico, parecían intestinos, cosas así. Y es muy bonito ver en un material tan duro, algo tan suave, ¿no? Entonces, yo dije, yo tengo que ir con Krepelin a que me enseñe. Y vivía en una especie de hoyo funky, muy raro. Y fui a tocar su puerta, dije, ni modo, Caperucita busca al lobo. Y fui a tocar su puerta y, ay, ¿qué pasó? ¿Qué se te ofrece? Ay, quiero que me des clases de escultura. Me dijo, claro que sí. Yo le dije, nomás con una condición. Yo voy a poner condiciones. Le dije, no te me acerques mucho, no me vayas a saltar, nada. Ajá, no hacer nada. No, te prometo respetar. Y se portó increíble conmigo siempre como maestro, pero aparte, pues, nos hicimos muy amigos. Entonces ya después me lo encontraba en las exposiciones y sentía como el orgullo de que yo no le tenía miedo al Krepelin. Era la única, ¿no? Así de que no se me acerquen, Pero yo no le tengo miedo. Pero fíjate que él me enseñó mucho, pues todas esas herramientas con las cuales trabajar la piedra. Y bueno, y se nos iban tardes en pláticas y discusiones de 1000 cosas, ¿no? Y bueno, así como eso, tuve muchas otras maneras en las que fui adquiriendo muchas técnicas con las manos y además me fui adentrando como a mundo como del arte en Guadalajara, a la escena del arte, ¿no? Y entonces empecé a hacer mis primeras exposiciones en los 90s. Hice varias colectivas y después hice una que otra individual, pero con un tema pues muy extraño porque era un híbrido. Mis maestros eran desde Díaz, no, iba a decir Díaz Morales, no, eran desde José Force en la pintura, Marta Pacheco, el maestro Campos Cabello, y bueno, trabajé con Paul Nevin, la escultura. Entonces como que
me rodeaba yo de ese círculo. Además me casé con un caricaturista también importante aquí en Guadalajara. Gis, es monero. Ah, no manches. Y entonces, bueno, pues ese era como nuestro mundo, pero luego también, cuando llegó aquí a Guadalajara un artista muy importante, bueno, más bien un curador de arte muy importante, Guillermo Santamarina, venía del DF y dijo, voy a crear una nueva generación de artistas en Guadalajara, porque pues todo lo que se hace pues es muy clásico y el mundo ya está en otra cosa, ¿no? Y entonces él empezó con un espacio que se llamaba El Cayo, y en este espacio él formó a todos estos artistas que hoy son súper importantes en Guadalajara, pues a nivel mundial. Y yo pues fui a una que otra taller, pero la verdad es que después di a luz a mi primer y único hijo, y ya como que me dediqué mucho más a la maternidad, feliz, aunque con esa cosa de híjole, ay, adiós. Pero también pues bueno, pues es algo hermosísimo, ¿no? Entonces después de eso como que pasó el tiempo, y cuando quise retomar, bueno, de hecho, perdón, entre mis exposiciones nunca hice algo como específicamente o escultura o pintura. También le metí como mucha, pues... ¿Como de todo? ¿Plástica? Sí, era plástica, pero empezaba la instalación, línea, ¿no? empezaba el arte objeto, empezaba todo esto como a llegar con mucha fuerza, y la verdad es que siempre me incliné más por ese lado como más libre, y empecé pues a hacer arte no como clásico, pues era mucho más expresiva. sí, o sea, más contemporáneo. Y después lo abandoné un poquito, me dediqué a esto de la maternidad, y después quise retomar inmediatamente. Y yo ya tenía un taller en mi casa. Yo siempre tuve un taller. Es más, desde niña había en la esquina de mi cuarto un espacio donde yo tenía todo, pinturas, todo, ¿no? Y después mientras fui creciendo, siempre estuve buscando tener un espacio. Cuando yo salí de mi casa a los 22 años, que terminé mi carrera y me recibí, soy psicóloga titulada. Todo esto después, obviamente, de ser psicóloga. Sí, después de ser psicóloga, o sea, de estudiar psicología, porque es muy diferente estudiar psicología y ser psicóloga. Empecé siempre al final de mi carrera me fui inclinando más hacia la parte expresiva humana como terapia, ¿no? La musicoterapia, el arte terapia, todo lo que tuviera que ver con psicomotricidad, como los medios de expresión. A mí, yo creo más en esa forma de terapia que en la terapia de platicar. Hablar, ajá. Que también, digo, no le quito su fuerza, pero creo que es muy importante para cualquier ser humano desarrollar como otras formas de expresión. Y entonces, bueno, me fui por ese lado y empecé a dar clases. Cuando salí, pues buscaba de qué sobrevivir para independizarme, y daba clases de artísticas en 2 escuelas aquí en Guadalajara. Y después, pero desde primero de kinder hasta tercero de secundaria. Fue muy interesante para mí todo eso, y paralelamente yo seguía haciendo mis cosas y mis piezas, y empecé a hacer esto de exposiciones. Y después de mi bebé, porque voy como en esas películas que vas para atrás y para adelante, ¿verdad? Empecé a querer seguir con esto del arte, y como muchas de mis piezas yo las había iluminado, les ponía luz para que saliera la luz por los ojos de una escultura o cosas así. Me encantó el jugar con la luz, no nada más como la parte eléctrica y hacer que una pieza se encienda, sino como todo lo que se puede hacer con la proyección de la luz. Uh-huh. Y luego además, pues, pienso que la luz es parte importantísima en
todo lo visual, pues. Es más, no hay nada visual sin luz. Entonces, y la luz, pues, son los matices. Y ahorita, pues, soy clavadísima de la luz en los ambientes, por cierto, tienen buena iluminación aquí. Ay, ahorita pasa al baño. Es cálida. Sí, que en el baño hay mejor iluminación. Y después, bueno, cuando quise retomar y empecé a hacer unas lámparas para mi casa. Y luego llegaron amigos y, oye, qué bonitas tus lámparas, hazme unas. Y cuando menos pensé, ya era un negocio. Y entonces, un buen día dije, voy a vender lámparas. Hice una noche de venta y había yo fabricado 40 lámparas así con mis manos, porque en aquel entonces estaba como muy, no era como ahorita, que hay un boom de diseño así, que por todos lados ves cosas hermosas aquí en Guadalajara. En ese entonces, pues si tú querías una lámpara, tenías que o ir a Tonalá y encontrar el jarrón como con así como un cono, como gorro chino, muy amplio, sí. Y eran muy aparatosas. O no sé, no había como muchas opciones. Y entonces muchos de los arquitectos que me encargaban a mí como lámparas para sus proyectos, pues yo empecé a fluir con esa tendencia que había, que venía como toda ¿cuál es la palabra? Pues un legado en arquitectura de Barragán, Luis Barragán. Entonces, en estos espacios que requerían pues una iluminación muy especial, porque Barragán, su fuerte pues era la luz, o sea, su tema era la luz, ¿no? Entonces, todo lo que fuera, pero luz natural, y todo lo que fuera la luz artificial era demasiado discreta, o sea, esa era su como parte de lo que él... de su esencia. De su esencia, exactamente. Entonces, estos arquitectos que hacían espacios barraganianos, que eran como muy amplios, muy abiertos, espaciosos, buscaban pues lámparas que parecieran como un cirio, ¿no? Así como una vela, algo como muy místico. Y entonces empecé a hacer unos cilindros así con luz. Y los hacíamos en aquel entonces con cuero de cerdo, que es lo que llamaban pergamino. Pero era un pergamino natural, un pergamino de piel. Y se cosía con la misma piel, con unas costuras como muy prominentes, así como muy aparatosas. Muy y era parte del estilo. Okay. Del estilo, así como que se buscaba, por favor, yo lo quiero con unas costuras así. Y algunos me las pedían ¿no? en color más oscuro para que se notaran más. Y pues sí, eran bastante artesanales y se veían como muy rústicas, pero en un rústico como muy fino, muy especial, como con una sensibilidad en el tono de la luz. Y además eran muy minimalistas, o sea, era un cilindro con una base de madera casi oculta. Y entonces, pues, en esto empecé a ser buscada por estos arquitectos para sus proyectos, y cada vez me pedían más, hasta que empecé a hacer para hotelería. Y empecé a buscar otros materiales, porque me daba cuenta que el gran reto era que muchos de estos proyectos estaban en la costa. Y entonces, pues, en el mar la vida es más sabrosa. No, pero también todo sucede. No, o sea, en términos como de mantenimiento, pues es tremendo, ¿no? Sí. O sea, no puedes contra la costa. Entonces, pues se presentaban las cosas de qué voy a hacer si le salen hongos a la pantalla y esto y lo otro. Y entonces empecé a buscar mejores materiales y a tratar de cada vez más ofrecer otro tipo de cosas, como que fueran muy fuertes, muy robustas, que soportaran el uso rudo, hotelero y todo esto. Y en medio de todo esto, pues empecé a diseñar candiles
para las áreas públicas de estos proyectos. Entonces, pues me empezaron a buscar, primero el primer proyecto que hice así fue precisamente con Agustín Elizalde, que me buscó para hacer un candil para el Café de los Artistas, que era un restaurante como muy, como muy importante en Puerto Vallarta, porque todos los extranjeros iban y buscaban el Café de los Artistas. Entonces, para mí fue un foro importantísimo, porque ahí me empezaron a ver, pues, del Gran Velas y de, bueno, no voy a hacer comerciales, pero de cadenas hoteleras importantes me empezaban a buscar para hacer candiles en los lobbies. Y entonces empecé a darme cuenta del reto tan importante, porque no era lo mismo hacerlo para un techo de un bar así accesible que para un techo de 6 metros de altura, y que querían un candil de gran formato, ¿no? Y todo lo que esto implica a nivel responsabilidad. Entonces, pues me he tenido que meter mucho en la ingeniería de todo, desde la pieza más así simple con la cual se va a sostener el bracito para que dé la idea que tú quieres, hasta cómo se va a fijar al techo, y he aprendido de cosas, pues ya ahora sí que todo el lenguaje de arquitectura, pues, de cerramientos y de dónde te anclas y el peso, exactamente, y a meterme pues toda la cosa sin física. ser diseñadora, pues. Sí, no, la verdad es que después hasta del TEC de Monterrey me mandaban A dar clases de diseño. No a dar clases, pero sí me mandaban gente para que yo les hablara de cómo partir del diseño a la manufactura, porque todo eso se cubre en nuestros talleres, o sea... Es que eso ni siquiera nadie te lo explica, o sea, cuando estás en la universidad como que dices, no, es que sí, el concepto, y vamos a hablar de la forma y del color... Pero cuando verdaderamente, o bueno, a mí ahorita yo estoy trabajando en la manera de diseñar procesos para eficientar la producción, pues. Porque si se nos atora un proceso, es pérdida. O sea, dejamos de producir y estamos aquí atorados en Exacto. Cuellos de botella. Bueno, he aprendido hasta de ingeniería industrial porque... Sí, ese tipo de... Porque tienes que hacer tu organigrama, tu diagrama de flujo, porque va creciendo. O sea, la verdad es que ahorita yo veo mi taller y digo, híjole, ha superado los sueños que yo tenía. La esquinita ahí de... Exactamente. O sea, yo decía, híjole, ¿cuándo iba a soñar que iba a tener un taller como este? Ajá. Y la verdad es que pues todo ha partido mucho de, muy importante, buscar proveeduría, o sea, proveedores confiables. Eso es para mí ha sido de los caminos más difíciles, de decir, no sé, yo quiero un herrero que me trabaje las cosas con mucha precisión, y al ver que no se lograba, pues dije, yo lo voy a hacer en mi taller, yo sé soldar. Y entonces me di cuenta que el gran meollo del asunto pues era formar aprender a hacer un escantillón, algo donde afianzarte para que siempre quedaran iguales. Y luego a veces no solo iguales, sino que además nivelados, porque de los grandes retos es la gente quiere su pantalla derechita. Y eso que cualquier milímetro aquí se proyecta en centímetros a las orillas. Y entonces tienes que irte mucho al eje y a manejar ángulos, esto y lo otro. Y todas esas cosas que yo aprendí en la primaria, en la secundaria, de geometría, bueno, la prepa, geometría analítica, que piensas que nunca las vas a utilizar en la vida, ¿no? Sí, de pronto las empiezas a aplicar y a darte cuenta, a ver, pi por radio al cuadrado. Sí, ¿cómo sacas una circunferencia? Los segmentos paralelos nunca son paralelos al infinito. Exactamente. Si está uno abajo, pues iban a chocar. Claro. Y bueno, pues cosas como proyecciones de líneas, que luego también hasta para sacar un cono, para hacer una pantalla, pues también es todo un reto, porque se tienen que proyectar 2 círculos, y a veces esos círculos, por ejemplo, entre más menos cónico es, más cilíndrico,
pero no totalmente paralelas las líneas, sino poquito, porque esa es una moda en las pantallas. Necesitas hacer diámetros de 3 metros, entonces no tienes un compás de ese tamaño y entonces te las tienes que ingeniar. No sé, todo ese tipo de cosas, la verdad es que para mí es una cosa apasionante, me fascina meterme en problemas. ¿Cómo va a salir de esto? Y ahí es donde yo creo que esa es la creatividad. La creatividad es resolver problemas. Yo creo que es la constante de los creativos que hemos tenido, ¿no? Les encanta meterse en problemas y luego solucionarlos, claro. Pues eso es, porque, bueno, de hecho, entre las cosas que me gustaron mucho de mi carrera, ahora me gusta mucho leer ensayos sobre creatividad, sobre el ingenio, sobre el pensamiento, pues sí, creativo. Y es muy loco, pero fíjate que la gente imagina que para ser creativo tienes que ser como muy libre y muy holgado y sin fronteras. Y no, la verdad es que para ser creativo tienes que ser sumamente riguroso, muy disciplinado, porque se requiere mucha disciplina y mucho rigor para lograr que una idea brote y rompa algo, porque del aguangués no sale. Bueno. Yo estudié la primaria en un colegio, era un colegio en el Pierfort. Ajá. Y fue de los primeros colegios de educación activa en Guadalajara, montessorianos y así. Y entre las teorías de Pierfort, también se metía mucho en cosa de la pedagogía. Bueno, era un gran pedagogo, más bien quise decir, en la creatividad. Y él decía, no existe creatividad sin rigor. Decía, ante la hoja en blanco, el alumno va a tender a tomar modelos existentes. Si tú le dices así en la hoja en blanco, inventa algo, va a correr a hacer la casita con la nube y el arbolito, o Superman, estoy muy pasada de moda con Superman, vamos a decir Bob Esponja. No, sigue siendo. ¿Ahora qué? No sé qué es el personaje de... Los niños van a agarrar personajes. Entonces decía... Los Minions. Ajá, los Minions. Ok, los Minions. Ante una hoja en blanco no se va a dar fácilmente la creatividad. Entonces, ¿cómo se va a dar la creatividad? Planteen un problema. Estréchenle el camino a un niño. Si quieres que surja una idea creativa, le vas a decir, fíjate que vas a doblar tu hoja y de aquí no te puedes salir y con esto vas a tratar de, no sé, por poner un ejemplo, pero es estrechar el camino. Y fíjate que a mí toda esa parte de la didáctica, de cómo estimular la creatividad y cómo enseñar a las personas a entender ciertos mecanismos y todo eso, eso también me apasiona mucho y lo practico todos los días en mi empresa, con toda la gente. Soy muy, muy enseñona, muy maestra. Espero no ser la madre superiora, pero porque luego también se necesita mucha dirección. Entonces, pues... Nos comentabas que tienes tres proyectos principales, ¿no? Uh-huh. El de... Isabel Moncada, ¿no? Ese es el personal, donde hace las luminarias. Bueno, lo que pasa es que este espacio que compartimos Peter Glassford y yo, es un área de estudio de diseño y un área de taller, en la cual desarrollamos 3 marcas. Una es Isabel Moncada, que es iluminación, todo esto que les platiqué de los candiles y todo eso, que es mi fuerte. Después Peter Glassford, que son muebles y murales hechos con la pedacera de lo que sale de los muebles. Uh-huh. De los muebles, él crea o hace unos murales donde utiliza toda esta
pedacera y recortes de madera. Entonces, bueno, pues todo partió de que se llevaban todo eso a quemar y dijo, Dios mío, pues ahí va tecaparota, maderas lindísimas, nomás que en pedacitos, y ahora con eso construye sus murales. Entonces, pues también es sustentable. Y después, y fíjate que ahora tiene más éxito sus murales o sea, le piden más murales que muebles. Y la joyería, que es un proyecto que tengo con mi hermana gemela, ella se fue más hacia el camino de la joyería, y entonces toda la parte técnica de la joyería, la manufactura, la construcción, la hace ella, y la parte creativa la hacemos juntas, aunque debo reconocer que sobre todo en joyería, mucho de lo que se crea se da en el mismo trabajo, y entonces partimos mucho de conceptos que después se van desarrollando y ella los va conduciendo. Ajá. Y bueno, con estas 3 marcas, todas las llevamos en el mismo taller, y a veces pues compartimos el personal, la herramienta y muchas cosas, aunque no necesariamente todo, porque es muy diferente hacer una luminaria que la carpintería. Entonces sí está como seccionado, aunque muchas veces sus proyectos de muebles o de carpintería hacen piezas en nuestra área de metales, que está mayormente usada para la iluminación. Y lo mismo de joyería, vienen y utilizan herramientas para pulir y todo, y nosotros también mandamos hacia el área de joyería a hacer algunas piezas muy delicadas. Y tenemos un área de orfebrería. Entonces, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, nos formamos cada uno por su parte, armamos además o sea, un oficio. O sea, cada uno construyó su propio oficio, y ahora hemos implementado en nuestro espacio estos oficios, y hemos estado sembrando oficios, y queremos ir sembrando más y más oficios, porque además pues es una lástima la cantidad de oficios hermosos que bueno, todavía tenemos, pero que se han ido perdiendo, ¿no? En toda zona de Jalisco, que de pronto, pues, cuando yo era niña íbamos a Tonalá, era hermoso, estaban los alfareros en las banquetas, estaban miles de talleres de vidrio soplado, jamás te ibas a imaginar tiendas de productos chinos así como hay ahorita tantas. Y y pues para mí sería un sueño como volver a tener un Tonalá, ojalá lo lográramos en Zapopan. Sí. Justo tenía la duda de qué había pasado con su hermana gemela, porque me encantó que se describió al principio como soy gemela. Y de esa conexión que a veces creo que tienen los gemelos muy, muy especial, y también es creativa igual que usted. Uy, sí, nos encerrábamos en nuestro mundo, y entraba mi mamá y nos decía, cuatas, salgan al mundo, sean normales, nos decía. Sean normales. Estábamos ahí haciendo cosas. Y bueno, pues... ¿Ella también estudió algo que no tenía que ver con diseño o ella? No, sí, ella estudió diseño, pero en la Autónoma de Guadalajara, y no aguantó. O sea, al año dijo, ahí nos vemos, porque estaban muy recalcitrantes. Digo, no sé si se deba decir eso, pero los tecos, con su, filosofía. Sí, así se le puede decir, pero son muy de ultraderecha, y entonces se metían como demasiado como con tu persona, y pues la verdad, yo desde el principio dije, yo a los tecos no me meto, y como éramos bien hippies, mi hermana y yo de jóvenes, yo dije, Nel, no me meto a la ultraderecha. Y en fin, era como elegir, y estaba muy marcado, era como el hiteso, el hipiteso, y la Autónoma. Ajá. Bueno, también estaba la UDG, que siempre ha sido una universidad increíble, pero no era tan fácil. Bueno, sigue siendo difícil entrar a la UDG, porque además
si no venías de haber estudiado en la prepa del estado, pues era mucho más difícil entrar. Sí. Es todo aquí una historia, porque aparte han estado en muchas exposiciones, por ejemplo, estuvieron en la de Franz Mayer, ¿no? Que era mujeres... Bueno, diseño femenino. Diseño en femenino es Ajá. una exposición que organizada por una curaduría muy especial de Ana Elena Malet, que nos invitó a participar. Primero, ella misma nos invitó a participar en el MUAC, también junto con muchos diseñadores. La de una modernidad de chamano. La de una modernidad de chamano, ajá. Y y ya después, ahora para esta muestra que fue una selección de mujeres, pues se me hizo a mí súper interesante estar en esta exposición de mujeres artistas. Bueno, diseñadoras y artistas. Lo que pasa es que la línea entre el arte y el diseño o el alto diseño, high design, es poco clara. La verdad es que entre más se parece al arte, el diseño, entre más se emparenta con el arte, es menos, más bien, es de mayor alcance, pues, el diseño. No sé, por ejemplo, el diseño abarca todo, ¿no? Desde diseñar un empaque de cartón para, no sé, hasta ya piezas que incluso lo utilitario puede quedar como segundo término. Porque eso es lo que divide el arte del diseño, lo utilitario, ¿no? El arte no es utilitario, el arte no sirve para nada en términos utilitarios, tiene otras funciones a lo mejor más filosóficas, más sociales. Sí. No todo el arte tiene una función, vamos a decir, social, pero luego sucede, ¿no? Uh-huh. Y para eso es el arte, pues es para cambiar al mundo, para no irnos con esta cosa. A mí me gusta definir el arte como un argumento sin palabras. O sea, como expresar una idea, pero no necesariamente en inglés o en español. Uh-huh. Porque el arte lo entienden aquí en todo, o en China, ¿no? Uh-huh. Podría decir que es como el idioma de Dios. ¿El arte? Decir. Uh-huh. Bueno, luego habría que definir lo que se entiende por Dios, ¿verdad? Porque ya cada quien tiene su lenguaje universal, podríamos decir. Un lenguaje universal que pueden entender todos. Sí, es un lenguaje universal. Pero bueno, en el diseño, esta parte utilitaria puede ser como la principal o puede ser una de las características. Por ejemplo, vamos a decir, yo hago un candil uh-huh. y se supone que es para iluminar. Sin embargo, muchísimos de mis clientes me dicen, no me interesa si no ilumina tanto, ¿eh? Yo no lo quiero para leer o para que se vea algo aquí abajo. Lo quiero para ser visto. Quiero que llame la atención. Quiero que lo vean. No es para ver, es para que lo vean. Y para contemplar. Para ser contemplado. Y es ahí cuando cambia de ser su función, o sea, cambia su función utilitaria. Sí, su función, a contemplación. Al ser contemplado, ya pasa a otro término. Su función es ser útil y eso dice Octavio Paz, ¿no? Ajá. Así de sí, en su ensayo de Luz y la contemplación. ¿Nunca lo has leído? Bueno, he leído mucho Octavio Paz, pero no ese... tenemos en la licenciatura de Diseño y Artesanías, se vamos a pasar. Es como esa diferenciación entre arte, artesanía y diseño. Uh-huh. Y dice el diseño industrial, su función, dice, su función su significado es ser útil. Déjame buscarlo. Dice algo así como que, en cambio, la artesanía es para ser...
el arte es para ser contemplativo y, bueno, ahorita que lo busqué yo, pero tiene como ahí... Y contemplado. Ajá, tiene como Pues, como bueno, una definición Definitivamente, ajá, o sea, es buena. porque si tú quieres, si te piden una lámpara que no ilumina, pues no es diseño, es arte. no necesariamente, mira qué interesante tu pregunta. No necesariamente, lo que pasa es que yo siento que no hay que estar tan preocupados por esa frontera, Sí. ¿verdad? O Ni sea, que fuera tan importante. ajá, o sea, al final es Y creo que mucha gente se preocupa demasiado por definirla, ¿no? Y por tratar como de separar diseño, arte y artesanía. bueno, a mí me parece bien hasta cierto punto, porque es decir, no es lo mismo diseñar una llanta para un coche, que eso es diseño, pero es Ujú. diseño totalmente utilitario. Bueno, aunque tiene su parte estética que también, porque eso vende, pero es muy mecánico, pues no tiene que ver con el arte. Sí. Es una llanta es una llanta. Y- Un tornillo, un motor, pues es para que jale el coche, no hay más. Y ya Sí. de que le ponen... Y tiene un sentido de progreso, ¿no? Como por Bueno, ejemplo, el diseño el diseño más importante del siglo pasado fue la bicicleta. O sea, de a partir de la bicicleta, ¿qué tanto no evolucionó el hombre a partir de ese diseño? Pues. no, y bueno, además la bicicleta es bellísima. Sí. Precisamente la bicicleta sí la podría yo considerar obra de arte. Se me hace Ya, hermosa. Y Pero no, ahorita no lo vamos a buscar. No, ahorita lo paso. bueno, pero la idea va por ahí. Luego yo lo busco. Ujú. Sí, Pero pienso que sí, no es lo mismo algo estrictamente funcional que algo que ya, además de tener una función, luego ya, sobre todo en el interiorismo, en todo lo decorativo, en todo lo que nos va a rodear y nos va a ayudar a ambientar un espacio y todo eso, pues es ahí donde la gente quiere una pieza para ser vista. O sea, pues de hecho mucha gente tiene luces, la mayoría de los proyectos de arquitectura pues tienen luces que se encienden en el apagador, luces en el techo y también y quieren las lámparas para adornar y para generar estilo, Ujú. ¿verdad? Entonces es ahí donde sí está esto, por eso es que en mi eslogan es Isabel Moncada, arte utilitario, porque finalmente no es diseño a secas, sino que sí hay toda esta parte del arte y que además para mí es muy importante proyectar eso para que así sea el público al que dirijo mi producto, que pues está muy emparentado con las personas que coleccionan arte y están pues muy dispuestos a pagar el precio Ujú. el precio justo. pues más que justo, un precio caprichoso. O sea, mi producto no es de primera necesidad, es de capricho. Es quiero a eso y ¿cuánto cuesta? ¿Qué más da? Entonces, pues es muy interesante porque sin querer regresé al arte, pues de alguna manera. Y de una manera, pues para mí más rica, porque me gusta mucho, mucho, mucho meterle toda la parte de la ingeniería. Me paso Los procesos. las madrugadas diseñando en mi cabeza los procesos, las maneras de... A veces estoy, pero ¿cómo voy a lograr que gire para este lado sin que se machuque el cable? Y no sé, como todas esas cosas. Y empiezo a diseñar dispositivos. Hace poquito diseñé una manera de oprimir el cable para que se detenga del cable la lámpara. No en todos los casos se puede porque también manejamos una certificación de calidad que se llama UL y que es para poder exportar mis productos a Estados Unidos y que puedan entrar en proyectos comerciales, ¿no? Hoteles y Sí. todo eso. Y en esto también nos ponen ciertas restricciones.
muchas restricciones, muchas. Sí. Se tienen que someter a pruebas físicas, mecánicas, Certificados. Eléctricas. Y además tienen una galería en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un espacio que en este momento es una bodega. Ok. Ajá, pero lo estamos habilitando para... es bodega showroom, pero pues en estos últimos años todo lo que son espacios para exhibir y todo eso, pues cada vez son menos visitados porque la cosa de la Amazon. tecnología y Amazon y todo eso ha hecho que ya no Muy se fácil. visiten tanto los showrooms, a menos que estén en zonas como muy de... ¿Turismo? Pues Como culturales. sí, como muy de showrooms también, ¿no? Sí, o sea, como acabo de estar Tlaquepaque. en... Sí, exactamente. Como que vayas por tu Aquí en nievecita y te nuestro vas. Tlaquepaque, y Ajá. que es un lugar Turístico. súper bonito y todo. Pero también, por ejemplo, acabo de estar en Los Ángeles, en Los Ángeles, California, y ahí también como la zona de showrooms de diseño, pues es una zona de showrooms y va la gente a eso, pues. Ujú. A ver. En este caso, en San Antonio, pues no estamos en zona de showrooms, estamos simplemente, porque además no existe, pero estamos en una zona donde queremos hacer circular a la gente para que vean nuestro producto físicamente, porque está, bueno, en todo Texas, pues está muy fuerte Dallas, Houston, Austin, que son como de tendencias muy claras y que están buscando productos de este tipo. Entonces, para hacer que vaya la gente de esos lugares a San Antonio, pues tenemos que prometerles, mostrarles muchas cosas más, además de nuestros productos. Entonces, también estamos invitando y hicimos luego les platico de ese proyecto, pero no sé cómo andamos de tiempo porque Sí. hablo mucho. Pero bueno, estamos invitando a otras marcas de otros diseñadores y también nosotros hicimos hace 2 años un proyecto que se llamó Nave Coyote. Nave Coyote. Y en ese proyecto incluimos diseño, o sea, de diseñadores, incluimos artesanía y también arte. Entonces, lo que hicimos fue que nos lanzamos Peter y yo a Michoacán, a diferentes pueblos, anduvimos puebleando a encontrar tesoros. Y la verdad es que vimos cosas increíbles y nos trajimos todo eso. Por eso lo llamamos Nave Coyote, porque pasamos con todo eso la frontera en un o sea, y si llenamos una nave, así un tráiler y vámonos con todo eso y lo llevamos para allá y les encantó porque la verdad es que escogimos unas artesanías hermosísimas, de gente verdaderamente talentosa, donde además con el mismo orgullo que presentas una pieza de diseño, estábamos nosotros enseñando nuestros tesoritos de artesanías y olvídate, los gringos estaban encantados. Entonces, nos quedamos muy motivados para repetir esto. Esto fue un pop-up store que hicimos en un centro comercial pues muy padre que está ahí en San Antonio, se llama The Pearl, y está increíble porque no es como un mall con las típicas marcas y eso. No tiene nada de estas marcas, nada, ni una tienda departamental, nada. Son puras tienditas de cosas muy especiales. Okay. Y ahí hicimos eso y pues fue un éxito y entonces ahora estamos habilitando este espacio para hacer ahí el showroom y con un área de bar para hacer eventos y en estos eventos pues mostrar todos estos tesoros mexicanos, porque aparte a Peter Glassford le fascina todo esto, a él le encanta México. Es un enamorado de México, así, le encanta todo lo que se hace aquí, valora muchísimo, pues,
por ejemplo, en algún momento hasta yo misma tenía ciertos prejuicios con ciertas cosas que eran como demasiado típicas. Y él me ayudó a entenderlas de otra manera y darles la vuelta. Por ejemplo, la forja, ¿no? Él usa mucho forja en sus muebles. Pero la forja la tenemos demasiado asociada con lo rústico, pues grotesco. es grotesco, es muy, no sé. Sucio. Sí, Pareciera. como, no sé, o que pareciera que ya pasó de moda, ¿no? Exactamente, como que sí se llegó a usar demasiado en un estilo muy específico y te lo recuerda inmediatamente. Y la manera en cómo él lo ha aplicado a sus muebles, que no es de una forma como colonial, sino simplemente muy a su estilo, me encanta, ¿no? Yo incluso... Sí, es donde luego entra como el diseño, ¿no? O sea, Ajá. cuando entras de pronto hacer una reinterpretación. Sí, o cuando aplicas fundamentos de diseño básicos que, a ver, vamos a simplificar o vamos a contrastar. No necesariamente lo vamos a saturar, lo vamos a desaturar, pero vamos a poner un contraste tanto de textura, de color o de algún, o así aplicando materiales o cuando se empieza a hacer como, hay de que, es que esto lo pensaron. Este mueble sí tiene forja, pero está pensada, pues no fue nada más como puesta. Porque en algún momento eso fue por función. En algún momento eso fue diseñado para funcionar, pero ahora ya no necesariamente tiene que ser diseñado, pero nos remonta como a esa nostalgia, ¿no? Que también está chida, ok, no, es que mis abuelitos tenían unos muebles de estos y me recuerda y me lleva a la nostalgia, entonces por eso quiero este producto que fue diseñado y fue pensado. Sí, yo creo que aquí el gran tema también es, por ejemplo, eso que acabas de decir, esto es para que funcione, no sé, me imaginé inmediatamente una bisagra, ¿no? Porque luego se usan mucho estas bisagras de forja en los muebles rústicos. Para poder abrir y en lugar de hacer nomás una bisagrita, pues ya le ponen un pico y no sé qué, como medieval, así. Sí, la curvatura. Ajá, y entonces de pronto cuando ya lo ves mucho, te empieza a parecer demasiado como colonial, demasiado ya una estética muy clásica. Y creo yo que no necesariamente lo quisieron hacer funcional, sino con un adorno, ¿no? Y esto del adorno no está mal. Nomás yo creo que lo que pasa es que cansa y pues los diseñadores lo que estamos tratando de hacer es descansar. O sea, evitarlo. Haces tu propio adorno, le das un carácter tuyo y le das tu propio sello. Pero pues también de alguna manera te tienes que un poquito ubicar en las tendencias. Y ahí es donde yo veo el peligro. Y creo que nuestro gran reto como diseñadores es no caer en la tendencia, porque luego ya nada más haces otra versión de la misma cosa. Como dicen, la misma puerca pero revolcada. Hay que ser muy crepelín. ¿Dónde está ¿dónde está tu reto como creativo, no? Yo ahí es donde digo, bueno, cuando de pronto, miren Pinterest y esto y el Pinterest, no, el Pinterest, no, ajá, yo digo, no, hay que cerrarlo. Sirve para ver lo que han hecho otros y luego ya ciérrale, porque si no te empiezas a encasillar. Sí, a encasillar y de pronto es muy difícil salir de... Incluso a mí hasta me parece castrante en el sentido de que de pronto ves tantas bellezas, porque abrumado. Se hacen bellezas en el mundo y estás no solo abrumado, sino también te achicopalas, así como y ahora yo qué invento. Sí, de pronto Dios estás mío. viendo los procesos en Italia y dices, Dios mío, no. Caray. Quedas boquiabierto porque de veras es increíble lo que ya ve uno en todo, ¿no? En Instagram, para donde voltees hay maravillas, hay gente creativísima, hay gente ingeniosa, hay gente talentosísima. Y entonces también te puedes cohibir y decir, ay Dios, no hay cómo. Entonces por eso tampoco hay que ver tanto. Y hay que más bien, pienso, como diseñador, como meterte en un proceso
de metamorfosis así muy fuerte, donde tienes que ver qué vas a hacer, en qué te vas a convertir, porque además es una conversión total, ¿no? No nada más como de cabeza, sino cómo asumes todo esto para tu vida y en qué te inspiras, y entonces te tienes que empezar a rodear de todo eso que quieres, de inspiración, ¿no? Cocinar rico, buscar el objetito para verlo todos los días, en donde haces tu café o esto o lo otro, y todas esas cosas que todos los días te están rodeando, echarle como canela. Ahora sí que cada quien en su gusto personal y su estética y todo, pero sí tienes que hacer tuyo todo esto que te rodea para entonces convertirte en eso. Sí. Porque si piensa uno que, ay, voy a ser bien creativo y estás en una realidad que te trasciende, donde está la tele prendida todo el tiempo con un bombardeo así terrible de la abuelita que la tiene prendida y esto y lo otro. No, o sea, tienes que buscar como tu propio cuevita donde tú vas a tener tus referentes y todas. Sí, me pasaba mucho que en las presentaciones de proyectos de la universidad decían, me inspiré en el árbol, en un eucalipto, o me inspiré en las mariposas monarcas. Y en realidad es que yo nunca me inspiraba en nada, pues. O sea, yo más bien, yo estaba, o sea, yo estaba inspirado en lo que estaba haciendo en ese momento, pues, y lo que proyecté en ese momento era lo que estaba viviendo en ese momento. Uh-huh. No era tanto así como, es que me estoy inspirado me inspiré en eso, porque suena como algo impuesto. Sí. Y en realidad estoy inspirado o estoy conectado con lo que estoy haciendo y por eso salió esto, pues. Sí, es que yo creo que tenemos como también una idea de la inspiración, un poquito estrecha a veces, como de, me inspiré, como dices tú, en la mariposa o en el fresno. Yo creo que más bien lo que sucede verdaderamente tiene que ser algo que realmente, como decía yo, es una metamorfosis. De ahí tiene que desdoblarse algo. Si no, no vas a trascender. O sea, vas a lograr otra tendencia, ser parte de todas esas tendencias. Que no está mal irte en las tendencias, no está mal formar parte incluso de un movimiento, un gremio, de todo eso. Está bien, pues de eso se trata. Sí, porque al final de eso vives, pues, de darle el servicio al cliente, que tú dices, sabes que ubico tu tendencia y te puedes ir por acá. Un poco sí, pero yo pienso que no tanto, porque entonces ya te conviertes en un... lo que quiso mi cliente es esto y lo que quiso el otro. ¿Y dónde está tu propio estilo, tu propuesta? Yo, sinceramente, he aprendido mucho de proyectos que he hecho especiales para los clientes, pero lo que he aprendido mucho es técnica, retos, lo que tú quieras, producción. Pero de donde yo realmente he aprendido es de generar mi propia propuesta, es decir, las piezas inventadas por mí, no las que quiere el cliente, y que yo las lanzo y luego veo a ver qué sucede y de repente, bingo, les encantaron los candiles, les encantó la colección MOL, ¿no? Y claro que cuando digo lanzo la colección MOL pareciera que, a ver, y sale la colección MOL, no, realmente ha sido un proceso súper largo y súper, que se va derivando y va mutando y va logrando cosas nuevas que hasta a mí misma me van sorprendiendo. Y ahí es donde yo digo que se da un proceso creativo que te sorprende a ti mismo, ¿no? Como decía Rodin, que él no buscaba, que él no hacía la escultura, sino que la escultura estaba dentro de la piedra, ¿no? O sea, es como, ¿qué es ese ser que yo voy a descubrir en el momento de crear? Es algo que casi obedece a un quizá arquetipo, a una cosa que está ahí y que va a venir por ti, ¿sí? O sea, no es como que, yo
busque la inspiración. Yo creo que es como te llega. O sea, es como que, como la iluminación, que se te abre un hueco y estás conectado con el universo. Pues de alguna manera sí, yo pienso que todo esto del arte tiene que ser una manera en la que nos unimos como especie humana para hablar del caso particular de uno mismo, para en eso encontrarte con los demás, ¿no? Como entre más genuino seas mostrando lo que eres tú, por eso a veces no hay que temer a ser local. Es decir, si te sale ser local, porque eso es lo que eres, es decir, tu primera expresión y vas a decir, esto se ve poco mundial. Y eso al final es lo que más valor tiene, ¿no? Ok, encontré esto en internet. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, no! Ya Sí. nos persigue la tecnología está detrás de nosotros. Sí, qué susto. No, me refería a que cuando tú muestras lo que eres y de pronto dices, pero esto es poco internacional, pues eso es lo que internacionalmente va a tener más valor, ¿no? Por eso luego les gustan nuestros artistas que hacen lucha libre, o sea, que hacen luchadores y que hacen cosas. México, cuando muestras que eres mexicano, esto que lo otro, pues eso es lo que al final te va a gustar, pero no tratar necesariamente ni de ser internacional, ni de ser tampoco como mexicano, porque luego ya también empiezas a manejar como un folclorismo que también es peligroso. Por eso los hilos son muy finos. Para no caer aquí o no caer allá, está uno moviéndose. Está en una balanza. Sí, y hay que tener, yo creo que la verdadera inspiración es la sutileza, es saberte mover entre esas sutilezas. Sí, realmente sí. Pues se nos fue el tiempo, Isabel. Bueno, pues con eso cerré muy bien. Muchísimas gracias. Sí, la sutileza. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Bueno, si ustedes buscan a Isabel Moncada en el buscador, les va a salir luego su contacto, unas imágenes de los productos que hace, pero nos querías compartir como página web, contacto. Sí, claro. Bueno, tengan cuidado porque luego muchas veces sale Glassford Moncada y entonces la gente dice Isabel Moncada, Glassford Moncada, y bueno, pues simplemente Glassford Moncada es la unión de Peter Glassford con Isabel Moncada para este taller donde se trabajan nuestras marcas, pero cada uno tiene su marca. Isabel Moncada, iluminación, Peter Glassford, las luminarias, y Cuata Jewelry, la joyería. Y bueno, pues cada uno tiene sus, pero sus en este caso voy a compartir Isabel Moncada. El Instagram es Isabel Moncada Studio y www.isabelmoncada.us es la página web, y bueno, pues el Facebook Isabel Moncada. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Lindos lentes. Ay, gracias. Son para ver de cerca. Para verte mejor. Para verte mejor. Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, pues sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Me despido sin antes desearles una excelente semana. Está Sonic Boomer en los controles. ¿Quieres mandar saludos a tu hijo? Sí. Un saludo a todos. A toda la banda. A toda la banda. Sí. A los hipiosos. A los hipiosos también. A tu hermana gemela. A tu hermana, ¿no? A todo tu equipo también, ¿no? Sí, claro. A todo mi equipo, exactamente. Un gran saludo. Bueno, pues espero que pasen una excelente semana. Yo soy Diego Ruiz, estuvo conmigo Romina Montaño y nos vemos en el próximo episodio de Arsetenia. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, protesto.
Gracias por escuchar Arsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Arsatenia, en YouTube, en Facebook, en Spotify, para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Arsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a arsatenia@gmail.com.